¿Alguna vez has notado que cuanto más persigues algo, más parece escaparse de ti? Te esfuerzas, luchas, das todo de ti para alcanzar tus sueños. Pero, ¿y si te dijera que en el momento en que dejas de perseguir, todo lo que has estado buscando comienza a llegar a ti sin esfuerzo? Es como un imán. Cuanto más tratas de acercarlo, más te repele. Pero cuando simplemente sueltas, el imán atrae todo hacia ti sin ninguna fuerza. Lo que necesitas llega de forma natural. Piensa en una planta en el jardín. Imagina que la riegas constantemente, la revisas a cada momento, nunca la dejas crecer a su propio ritmo. Puedes echarle agua todo el día, pero es solo cuando das un paso atrás y confías en el proceso que la planta florece por sí sola. Ese es el poder de rendirse al flujo natural de la vida. Porque mientras estás ocupado persiguiendo, tienes una elección: seguir forzando las cosas o confiar en que lo que está destinado para ti llegará a su debido tiempo. Cuando dejas de forzar, es cuando comienza el flujo. En el momento en que dejas de luchar, empezarás a atraer todo lo que deseas con facilidad. Entonces, ¿cómo puedes manifestar tus deseos sin obsesionarte con el cuándo o el cómo llegarán? Sin perseguir, sin forzar, sin estresarte por cada pequeño detalle. La clave está en soltar, en confiar, en vivir con propósito y no desde la desesperación. Déjame llevarte por este camino de transformación, donde aprenderás a alinear tus acciones con tu propósito, a dejar ir el control y a permitir que la vida fluya hacia ti en su máximo esplendor. Conozco a muchas personas que han experimentado este cambio. Por ejemplo, una amiga mía, llamémosla Laura. Durante años, Laura estaba desesperada por encontrar una pareja. Iba de cita en cita, siempre con la ansiedad de si esa persona sería la indicada. La veía agotada, frustrada, como si cada rechazo fuera una señal de que algo estaba mal con ella. Un día, durante una conversación profunda, le dije: ¿qué pasaría si simplemente disfrutaras de tu vida? Si dejaras de buscar tan desesperadamente y confiaras en que el amor llegaría cuando fuera el momento correcto. Al principio, no me creyó, pero después de un tiempo, decidió intentarlo. Se enfocó en sí misma, en sus hobbies, en pasar tiempo con sus amigos y en hacer lo que la hacía feliz. Y fue entonces cuando conoció a alguien. No estaba buscando, no estaba persiguiendo. Simplemente estaba viviendo. Y el amor llegó de una manera tan natural y hermosa que hasta ella misma se sorprendió. Esta historia no es un caso aislado. Puedo contarte sobre David, un empresario que intentaba desesperadamente que su negocio despegara. Trabajaba largas horas, buscaba clientes, hacía llamadas sin parar, pero cada puerta se cerraba. Estaba al borde de la desesperación. Un día, decidió cambiar su enfoque. En lugar de perseguir clientes, comenzó a construir valor en su negocio, a mejorar sus productos y a mostrar su trabajo con autenticidad, sin expectativas. ¿El resultado? Los clientes comenzaron a llegar solos. Las oportunidades aparecían sin que él las forzara. Todo empezó a fluir porque dejó de empujar y permitió que las cosas sucedieran a su propio ritmo. La clave aquí es soltar. Cuando sueltas, liberas la resistencia. Permites que la energía de la vida te alcance sin obstáculos. Es como dejar de nadar contra corriente y empezar a fluir con el río. Y no se trata de rendirse, sino de confiar. De tener la certeza de que lo que es para ti no se irá. Y lo que no es para ti, aunque lo persigas, no se quedará. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has experimentado cómo la vida te da lo que necesitas cuando dejas de luchar? Me encantaría saber tu historia. Déjala en los comentarios. Porque cada testimonio es una prueba más de que el verdadero poder está en soltar y confiar. Y si aún no lo has experimentado, quédate conmigo, porque en las próximas secciones te guiaré a través de cómo hacerlo. Cómo convertirte en un imán natural para las oportunidades.
el amor, la abundancia, sin estrés, sin ansiedad, solo con paz y propósito. Para realmente entender el poder de soltar, hay que profundizar en lo que significa en cada aspecto de la vida. No es resignación, no es rendirse, es soltar las expectativas, dejar de obsesionarse con el resultado y empezar a disfrutar del proceso. Es cambiar la energía de la necesidad y la ansiedad por la energía de la confianza y la paz. Imagina que estás sosteniendo arena en tu mano. Cuanto más aprietas el puño, más rápido la arena se escapa entre tus dedos. Pero si mantienes la mano abierta, la arena permanece allí, tranquila, sin esfuerzo. Así funciona la vida. Cuanto más intentas controlar todo, más se te escapa lo que deseas. Pero cuando relajas tu mente y permites que las cosas sean, todo se queda. Todo llega. Déjame contarte otra historia. Un conocido mío, llamémoslo Carlos, tenía una gran pasión por la música. Durante años intentó triunfar como músico, enviando demos, participando en concursos, buscando desesperadamente ser descubierto. Pero nada funcionaba. Se sentía invisible. Hasta que un día, después de un duro rechazo, decidió dejar de intentarlo tan fuerte. No es que abandonara sus sueños, sino que cambió su enfoque. Comenzó a tocar música por el simple placer de hacerlo, sin esperar nada a cambio. Empezó a compartir su música en pequeños bares, en las calles, en redes sociales, sin la presión del éxito. Y fue entonces, cuando menos lo esperaba, que un productor lo vio. No estaba forzando nada, simplemente estaba siendo él mismo. Y todo cambió. ¿Puedes ver el patrón aquí? Cuanto menos persigues, más atraes. Y esto no es un simple cliché. Es una realidad basada en la energía que emites al mundo. Cuando actúas desde la desesperación, tu energía se siente pesada, densa, y eso repele las oportunidades. Pero cuando tu energía es ligera, relajada, confiada, las puertas se abren solas. Esto me recuerda a una de las enseñanzas del estoicismo. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan tal como ocurren, y tu vida fluirá en serenidad. ¡Qué profunda verdad! Deja de pelear con la vida, deja de resistir, fluye con lo que es, y todo lo que es para ti llegará sin esfuerzo. Pero, ¿cómo se llega a este estado de fluidez y confianza? Hay algunos pasos prácticos que puedes seguir. Primero, practica el desapego. Esto no significa que no te importe nada, sino que no te obsesiones con los resultados. Por ejemplo, si estás buscando un trabajo, haz tu mejor esfuerzo en las entrevistas, pero no te aferres a una sola oportunidad. Confía en que si no es ese empleo, será otro mejor. Haz lo que puedas y suelta el resto. Segundo, enfócate en el momento presente. Muchas veces, la ansiedad proviene de vivir en el futuro, de pensar constantemente en lo que puede pasar. Si te centras en el aquí y ahora, te liberarás de esa presión. Haz todo lo que esté en tus manos hoy, sin preocuparte por el mañana. Tercero, confía en el proceso. Todo en la naturaleza tiene su tiempo perfecto. No puedes acelerar el crecimiento de una flor jalando sus pétalos. No puedes apresurar las estaciones del año. Lo mismo ocurre con tus sueños y metas. Mantén la fe en que todo llegará en su momento perfecto. Y mientras tanto, sigue avanzando, sin prisa pero sin pausa. Un ejemplo maravilloso de esto es la historia de Ana, una mujer que soñaba con ser escritora. Durante años, intentó que una editorial aceptara su libro, pero cada carta de rechazo la hacía sentir más derrotada. Hasta que un día, en lugar de seguir enviando su manuscrito, decidió empezar a compartir su trabajo en un pequeño blog, sin expectativas. Simplemente escribía porque le apasionaba, y sin buscarlo, su blog se hizo viral. Las editoriales que antes la rechazaron, ahora la buscaban. Todo ocurrió cuando dejó de forzar y comenzó a fluir.
¿Te ha pasado algo similar? ¿Has experimentado alguna vez cómo al dejar de presionar, las cosas comenzaron a encajar solas? Me encantaría escuchar tu historia. Déjala en los comentarios y compartamos juntos estas experiencias. El camino de soltar es un viaje hacia la libertad emocional. Es aprender a vivir con propósito, pero sin presión, a moverse con intención, pero sin ansiedad, a actuar con fe, pero sin miedo. Sigue conmigo, porque hay mucho más que descubrir. Vamos a seguir profundizando en cómo soltar, cómo confiar y cómo convertirte en un imán para todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. A medida que profundizamos en el arte de soltar, es importante entender que este no es un acto pasivo, sino una acción profundamente consciente y poderosa. Soltar no significa que dejes de tener sueños o metas. No significa que dejes de esforzarte. Significa que dejas de pelear contra la corriente, que permites que la vida te guíe hacia lo que realmente es para ti. Es una danza entre tus acciones y la aceptación de los resultados, sean cuales sean. Una vez conocí a un hombre llamado Javier. Javier tenía un negocio propio y su mayor sueño era verlo crecer. Sin embargo, estaba tan enfocado en controlar cada detalle, en que cada proyecto saliera perfecto, que se sentía abrumado. Sus empleados notaban su estrés y el ambiente de trabajo se volvía cada vez más tenso. Un día, su salud comenzó a resentirse. Fue entonces cuando decidió soltar. Delegó responsabilidades, dejó de obsesionarse con cada pequeña decisión y se enfocó en la visión global de su negocio. Y lo sorprendente fue que, cuando él soltó el control, su equipo floreció. Las ideas fluyeron, las oportunidades llegaron y el negocio creció más allá de lo que él jamás imaginó. Lo que le ocurrió a Javier es un reflejo de una verdad universal. Cuando dejas de apretar, todo se expande. El control excesivo crea resistencia. Es como tratar de agarrar agua con las manos cerradas, pero cuando abres las manos, el agua permanece. Este principio también se aplica a las relaciones. Conozco a Mariana, una mujer que solía preocuparse constantemente por lo que su pareja pensaba, si la amaba lo suficiente, si las cosas iban bien. Su ansiedad se reflejaba en actitudes de control, preguntas constantes, una necesidad de reafirmación que, en lugar de acercar, alejaba a su pareja. Hasta que un día, decidió dejar ir esa necesidad de control. Empezó a enfocarse en sí misma, en su felicidad, en su paz, y algo increíble sucedió. Su relación mejoró notablemente. Su pareja comenzó a acercarse de manera genuina, sin la presión constante, y Mariana comprendió que el amor, como todo en la vida, florece cuando se le da espacio para respirar. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más tratas de aferrarte a algo, más se te escapa? Esa es la paradoja de la vida. Cuando persigues con desesperación, creas una energía de carencia. Pero cuando actúas con propósito y luego sueltas, generas una energía de abundancia. Y lo semejante atrae a lo semejante. Marcus Aurelius, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo: "El universo está cambiando. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella". Esto significa que, aunque no siempre puedas controlar lo que sucede, siempre puedes controlar cómo lo interpretas y cómo respondes. Al soltar, eliges ver cada situación desde la paz, desde la confianza, y es ahí donde comienza la verdadera magia. Déjame compartir otra historia, esta vez de un joven llamado Tomás. Tomás siempre quiso ser un atleta profesional. Entrenaba todos los días, seguía una dieta estricta, se sacrificaba, pero su cuerpo no siempre respondía como él quería. Las lesiones, las derrotas, los días malos, todo esto lo frustraba, hasta que un entrenador le habló de la importancia de soltar. No de soltar su sueño, sino de soltar la necesidad de que todo saliera perfecto. Tomás comenzó a disfrutar el proceso de entrenar, a escuchar a su cuerpo, a aceptar los altibajos.
Y fue entonces, cuando dejó de forzar las cosas, que alcanzó su mejor rendimiento. Las competiciones dejaron de ser una fuente de presión y se convirtieron en una oportunidad para disfrutar. Es un cambio de mentalidad muy poderoso, dejar de hacer por miedo y empezar a hacer por amor. Cuando haces las cosas desde el miedo, siempre estás persiguiendo, siempre estás escapando de algo. Pero cuando haces las cosas desde el amor, desde la pasión, desde la paz, todo llega a ti de manera natural. Si te estás preguntando cómo empezar a soltar en tu vida, aquí tienes algunas claves. Primero, practica la aceptación. Aceptar no significa conformarse, sino reconocer las cosas tal como son, sin luchar constantemente contra la realidad. Si una situación no está en tus manos, respira profundo y repite: hago mi parte y el resto lo dejo al universo. Segundo, confía en los tiempos de la vida. A veces queremos que las cosas sucedan ya, pero el universo tiene su propio reloj. Todo lo que es realmente valioso toma tiempo. Si plantas una semilla hoy, no puedes exigirle que mañana sea un árbol. Dale tiempo, dale amor, y crecerá a su propio ritmo. Tercero, enfócate en lo que puedes controlar. Tus pensamientos, tus acciones, tu actitud. Eso está en tus manos. Lo que los demás piensen, las circunstancias externas, el clima, no lo están. Y cuanto antes sueltes lo incontrolable, más paz encontrarás. Finalmente, disfruta el camino. La vida no se trata solo de alcanzar metas, sino de cómo vives cada paso del camino. Cuando sueltas la ansiedad del futuro, te permites vivir plenamente en el presente. Y es en el presente donde realmente sucede la vida. ¿Y tú? ¿Te animas a soltar? ¿A dejar de controlar todo y permitir que la vida te sorprenda? Me encantaría leer tu experiencia. Compártela en los comentarios. Y sigue aquí, porque aún hay mucho más por descubrir sobre cómo el poder de soltar puede transformar cada área de tu vida. El poder de soltar no solo transforma tu vida personal, sino que también impacta en tu entorno, en tus relaciones y en cómo percibes el mundo. Cuando aprendes a soltar, liberas la energía estancada, permites que las oportunidades fluyan y te abres a recibir lo mejor sin resistencia. Es un acto de profunda fe y confianza, no solo en el universo, sino en ti mismo, en tu capacidad para adaptarte, para crecer, para aceptar que, a veces, no tener el control es el mayor regalo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de ansiedad, donde cada pensamiento es una preocupación y cada acción parece empujarte más lejos de tus objetivos? Conozco bien esa sensación. Hace un tiempo conocí a Sofía, una mujer que llevaba años luchando por equilibrar su vida profesional y personal. Se sentía como si estuviera siempre remando contra la corriente. Trabajaba largas horas, intentaba ser la madre perfecta, la amiga ideal, la pareja soñada, pero en su esfuerzo por controlar cada detalle, se olvidó de lo más importante, su paz interior. Un día, agotada física y emocionalmente, decidió dar un paso atrás. Empezó a practicar la meditación, a caminar sin prisa, a dejar que las cosas sucedieran sin intervenir siempre. Sofía descubrió que, al soltar, no solo encontró tranquilidad, sino que todo lo que necesitaba comenzó a llegar a ella sin esfuerzo. Su trabajo mejoró, sus relaciones se volvieron más genuinas y, sobre todo, encontró un amor propio que había olvidado cultivar. Esto me recuerda a una poderosa enseñanza estoica. Epicteto decía: la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esta es la clave, saber dónde poner tu energía. En lugar de gastar tu tiempo y tu paz tratando de cambiar lo inmutable, enfócate en lo que sí puedes influir. Tu actitud, tu perspectiva, tus acciones. Cuando hablo de soltar, no me refiero a quedarte de brazos cruzados esperando que todo caiga del cielo. Se trata de actuar con propósito pero sin apegarte al resultado. Es dar tu mejor esfuerzo,
poner todo tu corazón en lo que haces, y luego liberar la expectativa de cómo y cuándo se manifestarán los frutos de tu trabajo. Puedo contarte la historia de Miguel, un joven que soñaba con ser artista. Durante años trató de encajar en un molde, de seguir las tendencias, de hacer lo que otros esperaban de él. Pero su arte no conectaba, no tenía alma. Hasta que un día decidió pintar para sí mismo, sin pensar en las ventas, sin buscar la aprobación. Y fue entonces, cuando soltó las expectativas, que su arte comenzó a resonar con la gente. Sus cuadros se vendieron, las exposiciones llegaron, y Miguel entendió que la verdadera autenticidad solo se encuentra cuando dejas de intentar agradar y simplemente eres tú mismo. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es lo mismo actuar desde la presión que actuar desde la inspiración. No es lo mismo moverte por miedo que moverte por amor. Y cuando sueltas, dejas de reaccionar al mundo y comienzas a responder con calma y claridad. Aquí hay un ejercicio práctico que puedes probar. Cada mañana, antes de comenzar tu día, haz una lista de lo que puedes controlar y lo que no. Escribe en un lado las acciones que dependen de ti y en el otro, las situaciones externas. Luego, enfoca tu energía solo en lo primero. Haz lo que esté en tus manos y al finalizar, suelta lo demás. Repite en tu mente, hago mi parte y el resto lo dejo ir. Esta práctica te ayudará a reducir la ansiedad y a vivir cada momento con mayor ligereza. A veces, soltar también implica dejar ir personas, situaciones o sueños que ya no te sirven. No porque no sean valiosos, sino porque no son para ti. Es tener el valor de cerrar puertas para permitir que otras nuevas se abran. Es confiar en que, al hacer espacio, el universo encontrará la manera de llenarlo con algo mejor. Déjame contarte sobre Clara, una amiga que pasó años en una relación tóxica. Ella quería tanto que funcionara, que se aferraba a cada pequeño gesto, a cada falsa promesa, hasta que un día se dio cuenta de que su felicidad no podía depender de alguien más. Fue difícil, pero decidió soltar. Dejó ir esa relación, no con rencor, sino con gratitud por las lecciones aprendidas. Y lo hermoso fue que, al liberarse, abrió espacio para un amor genuino, uno donde no necesitaba forzar nada, donde todo fluía naturalmente. ¿Has experimentado alguna vez cómo al dejar ir algo, la vida te sorprendió con algo mucho mejor? Si es así, cuéntame en los comentarios. El verdadero poder de soltar radica en permitirte fluir con la vida, en bailar con sus ritmos sin intentar dirigir cada paso. Es confiar en que, aunque no siempre veas el camino completo, cada paso te lleva a donde necesitas estar. Y cuando haces las paces con la incertidumbre, la ansiedad se disuelve y la paz toma su lugar. Sigue aquí, porque todavía hay mucho más por explorar. Quiero guiarte a través de cómo soltar no solo trae paz, sino que también te convierte en un imán para todo lo que mereces. Desde la abundancia financiera hasta las relaciones armoniosas, desde las oportunidades profesionales hasta la verdadera plenitud personal. Vamos a seguir desentrañando este poderoso proceso, paso a paso, historia a historia, para que puedas aplicar cada enseñanza en tu vida diaria. Cuando hablamos de soltar, no podemos dejar de lado el impacto que esto tiene en nuestra salud mental y emocional. ¿Cuántas veces te has sentido agotado, no tanto por lo que ocurre a tu alrededor, sino por lo que ocurre dentro de tu mente? Es como si llevaras una mochila llena de preocupaciones, miedos y expectativas. Y cada día, en lugar de soltar algo de peso, agregas más. La ansiedad, el estrés, esa sensación constante de estar corriendo sin llegar a ninguna parte. Todo eso proviene de la resistencia, del deseo de controlar cada detalle de la vida. Pero, ¿y si pudieras dejar caer esa mochila? ¿Y si pudieras caminar más ligero, sin el peso de las expectativas? Déjame compartirte una historia real. Andrea, una amiga muy querida, solía preocuparse por todo. Desde su trabajo hasta lo que otros pensaban de ella.
Incluso se estresaba por situaciones hipotéticas, cosas que ni siquiera habían sucedido. Su mente era como un torrente incontrolable de pensamientos negativos. Un día, en una conversación profunda, le sugerí probar un ejercicio de visualización. Le dije, imagina que cada preocupación es un globo atado a tu muñeca. Ahora, uno por uno, imagina que cortas la cuerda y los dejas volar. Al principio, le pareció una tontería, pero lo intentó, y con cada globo imaginario que soltaba, sentía como una parte de su carga desaparecía. No fue un cambio instantáneo, pero poco a poco aprendió a soltar. Hoy, Andrea es una persona mucho más tranquila, más presente, más libre. ¿Alguna vez te has sentido como Andrea? ¿Has notado cómo tu mente puede ser tanto tu mayor aliada como tu peor enemiga? La diferencia está en tu capacidad para soltar esos pensamientos que no te sirven, esas preocupaciones que no puedes controlar. Esta práctica de soltar también se alinea con la sabiduría estoica. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, escribió: la vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esto significa que cuando dejas ir las expectativas, cuando sueltas la necesidad de controlar, te das el permiso de vivir en paz, sin la constante presión de tener todo bajo control. Otro aspecto importante de soltar es entender que no todo tiene que tener una respuesta inmediata. Vivimos en un mundo que glorifica la inmediatez. Queremos resultados ya, respuestas ya, soluciones ya. Pero la vida no siempre funciona así. A veces, las mejores cosas toman tiempo. Imagina que plantas una semilla. No la desentierras cada día para ver si ha crecido. Confías en que bajo la tierra, aunque no lo veas, algo está sucediendo. La riegas, le das sol, pero no fuerzas su crecimiento. Esto mismo se aplica a tus sueños y metas. Haz tu parte, pero luego suelta y confía. Conocí a un hombre llamado Ricardo. Su sueño era abrir su propio restaurante. Durante años trabajó duro, ahorró cada centavo, investigó sobre el negocio. Pero cuando finalmente abrió, las cosas no fueron como esperaba. Pocos clientes, muchas deudas, un estrés constante. Ricardo estaba al borde de abandonar su sueño. Pero entonces cambió su enfoque. En lugar de obsesionarse con el éxito inmediato, decidió disfrutar del proceso. Comenzó a conectar con sus clientes, a disfrutar cada plato que preparaba, a vivir cada día sin la presión del futuro. ¿El resultado? Su restaurante se convirtió en un lugar acogedor, lleno de vida. Y los clientes llegaron, no porque él los persiguiera, sino porque su energía positiva era magnética. Este cambio ocurrió porque Ricardo soltó la necesidad de control. Hizo su parte y luego dejó que la vida fluyera. ¿Y tú? ¿Qué semillas has plantado en tu vida? ¿Estás permitiendo que crezcan a su ritmo o las estás sofocando con tus propias expectativas? Me encantaría saber tu historia. Compártela en los comentarios. El proceso de soltar también se conecta con el concepto de abundancia. Muchas veces creemos que necesitamos más para ser felices. Más dinero, más éxito, más reconocimiento. Pero la verdadera abundancia no viene de lo externo, sino de cómo percibes lo que ya tienes. Conozco a Laura, una mujer que solía compararse constantemente con los demás. Siempre sentía que le faltaba algo, que no era suficiente. Pero un día, en un retiro espiritual, escuchó una frase que le cambió la vida. La gratitud convierte lo que tienes en suficiente. A partir de ese momento, Laura comenzó a practicar la gratitud. Cada mañana, antes de empezar el día, escribía 3 cosas por las que se sentía agradecida. Poco a poco, su perspectiva cambió. Ya no se enfocaba en lo que le faltaba, sino en lo que ya tenía. Y como por arte de magia, cuanto más agradecida se sentía, más cosas buenas llegaban a su vida. La abundancia no es tenerlo todo, sino sentir que ya eres completo. Cuando sueltas la necesidad de tener más, de ser más, te das cuenta de que ya eres suficiente,
que ya tienes todo lo necesario para ser feliz. Y desde esa energía, comienzas a atraer lo que realmente necesitas, no desde la carencia, sino desde la plenitud. ¿Te gustaría empezar a practicar la gratitud? Te propongo un reto. Durante los próximos 7 días, cada noche antes de dormir, escribe al menos 3 cosas por las que te sientas agradecido. No tienen que ser grandes cosas. Puede ser una conversación agradable, una comida rica, un momento de paz. Y observa cómo, día a día, tu mente comienza a enfocarse en lo positivo. Cómo tu energía se aligera, cómo tu vida empieza a sentirse más abundante. Todavía hay mucho más por explorar. Quiero seguir guiándote en este camino de soltar, de confiar, de vivir con propósito sin presión. Porque cuando sueltas, cuando dejas de nadar contracorriente, descubres que la vida puede ser mucho más sencilla, mucho más plena, mucho más auténtica. Permanece aquí, porque en las próximas secciones profundizaremos en cómo el acto de soltar puede transformar cada área de tu vida. Desde tus relaciones, hasta tu salud, tu carrera y sobre todo tu conexión contigo mismo. Vamos a seguir desenredando estas ideas, con historias reales, ejercicios prácticos y sobre todo, con la intención de ayudarte a vivir una vida más ligera y feliz. El proceso de soltar no solo implica dejar ir lo que no puedes controlar, sino también abrazar el poder del presente. Muy a menudo vivimos atrapados entre el pasado y el futuro, recordando lo que fue o anticipando lo que vendrá. Pero la verdadera magia ocurre en el ahora. ¿Alguna vez has notado cómo los niños pequeños parecen vivir en un estado constante de alegría? Es porque ellos no piensan en lo que pasó ayer o en lo que podría pasar mañana. Simplemente están presentes, se maravillan con las cosas pequeñas, disfrutan cada momento sin la carga de las expectativas. Volver a ese estado de presencia es una de las formas más efectivas de soltar. Conozco a Julia, una mujer que siempre tenía su mente en 1000 cosas a la vez. Mientras desayunaba, pensaba en las tareas del trabajo. Mientras trabajaba, se preocupaba por la cena. Y mientras cenaba, ya estaba haciendo planes para el día siguiente. Nunca estaba realmente presente, y eso la agotaba. Un día, comenzó a practicar la atención plena, o mindfulness. Empezó con algo simple. Cada mañana, durante 5 minutos, solo se concentraba en su respiración. Nada más, y esos 5 minutos se convirtieron en un oasis de paz en su día. Poco a poco, Julia aprendió a aplicar esta presencia en otras áreas de su vida, a disfrutar cada bocado de comida, a escuchar de verdad cuando alguien le hablaba, a notar las pequeñas bellezas a su alrededor. Y con cada momento de presencia, Julia soltaba un poco más de esa ansiedad constante. ¿Te ha pasado que, mientras haces algo, tu mente ya está en lo siguiente? ¿Qué pasaría si, en lugar de correr mentalmente, simplemente te permitieras estar aquí y ahora? Me encantaría saberlo en los comentarios. Una práctica muy efectiva para soltar y estar presente es el anclaje sensorial. Esto significa usar tus sentidos para volver al momento actual. Por ejemplo, si estás caminando, presta atención a cómo se siente el suelo bajo tus pies. Si estás tomando un café, enfócate en su aroma, su sabor, la calidez de la taza en tus manos. Este pequeño ejercicio te ayudará a desconectar del ruido mental y reconectar con la realidad. Esto también se alinea con una enseñanza profunda del estoicismo. Séneca decía, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa sobre el futuro. Este es un recordatorio de que la paz no se encuentra en lo que podría ser, sino en lo que ya es. Otro aspecto fundamental de soltar es aprender a dejar ir las expectativas. Muchas veces, no sufrimos por lo que ocurre, sino por lo que esperábamos que ocurriera. Creamos en nuestra mente un guión de cómo deberían ser las cosas y, cuando la realidad no coincide, surge la frustración. Déjame contarte sobre Diego. Él tenía un proyecto importante en su trabajo y se imaginaba cada detalle, cómo se presentaría, cómo sus compañeros lo aplaudirían, cómo recibiría un ascenso.
pero las cosas no salieron como esperaba. Aunque su proyecto fue bueno, no recibió el reconocimiento que deseaba. Diego se sintió devastado, no tanto por el resultado, sino porque sus expectativas no se cumplieron. Fue entonces cuando aprendió a soltar. En su siguiente proyecto, en lugar de enfocarse en el resultado, decidió disfrutar el proceso. Trabajó con dedicación, pero sin apego al aplauso. Y curiosamente, cuando dejó de buscar la aprobación, fue cuando más la recibió. ¿Ves la paradoja? Cuanto menos persigues, más recibes. Cuanto más sueltas, más libertad encuentras. Una tercera siesta muy útil para soltar expectativas es practicar la visualización sin apego. Esto significa que puedes soñar, visualizar tus metas, imaginar lo mejor. Pero luego debes soltar esa imagen y permitir que la vida te sorprenda. Es como lanzar un deseo al universo y luego confiar en que lo que vuelva será lo mejor para ti, incluso si no es exactamente lo que esperabas. En el estoicismo, se habla mucho del concepto de amor fati, que significa amar tu destino. Esto no implica resignarse, sino aprender a ver cada circunstancia como parte de un plan más grande. Es abrazar cada experiencia, buena o mala, con gratitud y curiosidad. Es entender que todo lo que ocurre para tu crecimiento. ¿Alguna vez te ha pasado que algo que parecía un obstáculo terminó siendo una bendición disfrazada? Todavía hay mucho más por explorar. Quiero seguir guiándote en este camino de soltar, de confiar, de vivir con propósito sin presión. Porque cuando sueltas, cuando dejas de nadar contracorriente, descubres que la vida puede ser mucho más sencilla, mucho más plena, mucho más auténtica. Permanece aquí, porque en las próximas secciones profundizaremos en cómo el acto de soltar puede transformar cada área de tu vida. Desde tus relaciones, hasta tu salud, tu carrera y sobre todo tu conexión contigo mismo. Vamos a seguir desenredando estas ideas, con historias reales, ejercicios prácticos y sobre todo, con la intención de ayudarte a vivir una vida más ligera y feliz. El proceso de soltar no solo implica dejar ir lo que no puedes controlar, sino también abrazar el poder del presente. Muy a menudo vivimos atrapados entre el pasado y el futuro, recordando lo que fue o anticipando lo que vendrá. Pero la verdadera magia ocurre en el ahora. ¿Alguna vez has notado cómo los niños pequeños parecen vivir en un estado constante de alegría? Es porque ellos no piensan en lo que pasó ayer o en lo que podría pasar mañana. Simplemente están presentes, se maravillan con las cosas pequeñas, disfrutan cada momento sin la carga de las expectativas. Volver a ese estado de presencia es una de las formas más efectivas de soltar. Conozco a Julia, una mujer que siempre tenía su mente en 1000 cosas a la vez. Mientras desayunaba, pensaba en las tareas del trabajo. Mientras trabajaba, se preocupaba por la cena. Y mientras cenaba, ya estaba haciendo planes para el día siguiente. Nunca estaba realmente presente, y eso la agotaba. Un día, comenzó a practicar la atención plena, o mindfulness. Empezó con algo simple. Cada mañana, durante 5 minutos, solo se concentraba en su respiración. Nada más, y esos 5 minutos se convirtieron en un oasis de paz en su día. Poco a poco, Julia aprendió a aplicar esta presencia en otras áreas de su vida, a disfrutar cada bocado de comida, a escuchar de verdad cuando alguien le hablaba, a notar las pequeñas bellezas a su alrededor. Y con cada momento de presencia, Julia soltaba un poco más de esa ansiedad constante. ¿Te ha pasado que, mientras haces algo, tu mente ya está en lo siguiente? ¿Qué pasaría si, en lugar de correr mentalmente, simplemente te permitieras estar aquí y ahora? Me encantaría saberlo en los comentarios. Una práctica muy efectiva para soltar y estar presente es el anclaje sensorial. Esto significa usar tus sentidos para volver al momento actual. Por ejemplo, si es que estás caminando, presta atención a cómo se siente el suelo bajo tus pies. Si estás tomando un café, enfócate en su aroma, su sabor, la calidez de la taza en tus manos.
Este pequeño ejercicio te ayudará a desconectar del ruido mental y reconectar con la realidad. Esto también se alinea con una enseñanza profunda del estoicismo. Séneca decía, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa sobre el futuro. Este es un recordatorio de que la paz no se encuentra en lo que podría ser, sino en lo que ya es. Otro aspecto fundamental de soltar es aprender a dejar ir las expectativas. Muchas veces, no sufrimos por lo que ocurre, sino por lo que esperábamos que ocurriera. Creamos en nuestra mente un guión de cómo deberían ser las cosas y, cuando la realidad no coincide, surge la frustración. Déjame contarte sobre Diego. Él tenía un proyecto importante en su trabajo y se imaginaba cada detalle, cómo se presentaría, cómo sus compañeros lo aplaudirían, cómo recibiría un ascenso. Pero las cosas no salieron como esperaba. Aunque su proyecto fue bueno, no recibió el reconocimiento que deseaba. Diego se sintió devastado, no tanto por el resultado, sino porque sus expectativas no se cumplieron. Fue entonces cuando aprendió a soltar. En su siguiente proyecto, en lugar de enfocarse en el resultado, decidió disfrutar el proceso. Trabajó con dedicación, pero sin apego al aplauso. Y curiosamente, cuando dejó de buscar la aprobación, fue cuando más la recibió. ¿Ves la paradoja? Cuanto menos persigues, más recibes. Cuanto más sueltas, más libertad encuentras. Una tercera siesta muy útil para soltar expectativas es practicar la visualización sin apego. Esto significa que puedes soñar, visualizar tus metas, imaginar lo mejor. Pero luego, debes soltar esa imagen y permitir que la vida te sorprenda. Es como lanzar un deseo al universo y luego confiar en que lo que vuelva será lo mejor para ti, incluso si no es exactamente lo que esperabas. En el estoicismo, se habla mucho del concepto de amor fati, que significa amar tu destino. Esto no implica resignarse, sino aprender a ver cada circunstancia como parte de un plan más grande. Es abrazar cada experiencia, buena o mala, con gratitud y curiosidad. Es entender que todo lo que ocurre para tu crecimiento. ¿Alguna vez te ha pasado que algo que parecía un obstáculo terminó siendo una bendición disfrazada? Muchas veces, lo que no se da es una redirección. Es el universo guiándote hacia algo mejor. Imagina esto. Estás en un río, puedes nadar contra la corriente, gastar toda tu energía, sentirte exhausto. O puedes soltar, flotar y dejar que la corriente te lleve. No significa que no nades, sino que nades con la corriente, no contra ella. Esto es soltar. Es trabajar con la vida, no en su contra. Si estás listo para empezar a soltar, aquí tienes un pequeño ejercicio. Cada noche, antes de dormir, escribe en un papel las cosas que te preocupan. Luego, léelas en voz alta y repite: libero esto. Confío en que todo se resolverá. Guarda el papel en un cajón y al cerrar ese cajón, imagina que también cierras la puerta de tu mente a esas preocupaciones. Este simple ritual puede ayudarte a descansar mejor, a liberar tu mente y a entrenarte para dejar ir aquello que no puedes controlar. Y si alguna vez has experimentado la paz de soltar, cuéntame cómo fue. Me encantaría saber tu historia, porque cada testimonio no solo enriquece esta conversación, sino que también puede inspirar a otros a liberarse de sus propias cargas. Sigue aquí, porque aún queda mucho por descubrir. Quiero seguir compartiendo contigo más herramientas, más historias, más enseñanzas sobre cómo soltar puede transformar tu vida en todos los niveles. Desde tus emociones hasta tus relaciones, desde tu carrera hasta tu conexión con el universo. Vamos a continuar este viaje juntos, con la intención de ayudarte a vivir una vida más libre, más ligera, más feliz. El proceso de soltar va mucho más allá de simplemente dejar ir. Es un acto profundo de rendición consciente, donde no te rindes ante las circunstancias, sino que te rindes ante la vida misma. Es aceptar que no todo está bajo tu control y que, a veces, lo mejor que puedes hacer es permitir que las cosas fluyan a su propio ritmo.
Una historia que ilustra esto a la perfección es la de Manuel. Manuel siempre soñó con vivir en el extranjero. Durante años, aplicó a cientos de trabajos, envió currículums, aprendió idiomas, pero cada intento parecía encontrar un muro. Cada rechazo se sentía como un golpe a su autoestima. Estaba tan enfocado en su meta que se olvidó de disfrutar el presente. Hasta que un día, agotado, decidió soltar. Siguió con su vida. Se enfocó en su trabajo local, en sus amigos, en sus pasatiempos. Y fue entonces, en el momento menos esperado, que una empresa internacional notó su perfil en redes sociales y le ofreció un trabajo. Sin aplicar, sin esforzarse de más. Todo llegó de manera natural, justo cuando él dejó de forzar. Te das cuenta de la magia de soltar. Es como si, al abrir las manos, permitieras que el universo te entregue lo que realmente necesitas, no necesariamente lo que pensabas querer. Esto me recuerda una enseñanza profunda del estoicismo. Epicteto decía, no se turbe tu mente por lo que no puedes controlar. Enfócate en lo que depende de ti. Esta es una invitación a enfocar tu energía en tu actitud, en tus acciones, en tu crecimiento, y dejar que lo demás se acomode solo. Pero, ¿cómo se practica el soltar en la vida diaria? Aquí tienes algunas claves. Primero, practica la resiliencia emocional. Esto significa permitirte sentir todas las emociones sin apegarte a ellas. Si algo te duele, si algo te molesta, si algo te preocupa, siéntelo, vívelo, pero luego suéltalo. Las emociones son como olas. Llegan, suben, pero si las dejas pasar también se irán. Un ejercicio muy poderoso es la técnica de la escritura liberadora. Toma un papel y escribe todo lo que te preocupa, sin filtros, sin censura. Luego, léelo en voz alta y, si sientes que estás listo, quema ese papel o rómpelo en pedazos. Este acto simbólico de destruir lo escrito es una manera física de soltar lo mental. Segundo, deja de resistir el cambio. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es querer que las cosas permanezcan iguales cuando todo a tu alrededor está cambiando. La vida es movimiento constante, y cuanto más te resistes, más dolor sientes. Conozco a Paula, una mujer que se aferraba a un trabajo que ya no la hacía feliz. Su miedo al cambio la mantenía estancada, aunque cada día sentía menos motivación. Hasta que un día, después de escuchar una charla sobre soltar, se dio el permiso de renunciar. No tenía un plan perfecto, pero confió en que algo mejor llegaría. Y no pasó mucho tiempo antes de que se presentara una oportunidad increíble en un área que realmente le apasionaba. Cuando dejó de resistir, el cambio llegó con suavidad, con propósito. ¿Has sentido alguna vez que te aferrabas a algo que ya no te hacía bien? Me encantaría saberlo en los comentarios. Tercero, abraza el no saber. Muchas veces, la necesidad de controlar viene de un miedo profundo a lo desconocido. Queremos garantías, queremos seguridad, queremos saber exactamente cómo se desarrollará cada situación. Pero la vida no funciona así. Y esa incertidumbre, lejos de ser un problema, es un espacio de posibilidades infinitas. Imagina que vas conduciendo de noche. Tus faros solo iluminan unos pocos metros por delante. No puedes ver todo el camino, pero confías en que cada metro iluminado te llevará al siguiente. Así es la vida. No necesitas ver todo el camino para seguir avanzando. Un ejercicio práctico es la visualización del camino parcial. Cada vez que te sientas abrumado por la incertidumbre, cierra los ojos e imagina que estás caminando por un sendero en el bosque. Solo ves unos pasos adelante, pero confías en que el sendero sigue, que te llevará a un lugar seguro. Esto te ayudará a reducir la ansiedad y a permitirte avanzar sin tener todas las respuestas. Además, el proceso de soltar también se refleja en cómo manejas las relaciones. Muchas veces intentamos controlar cómo los demás nos ven, cómo reaccionan, cómo actúan. Pero cada persona tiene su propio camino, sus propios procesos.
Aprender a soltar en las relaciones significa dar espacio, permitir que los demás sean ellos mismos, sin la presión de nuestras expectativas. La historia de Alejandro y Marta es un buen ejemplo. Ellos estaban en una relación donde cada uno intentaba cambiar al otro. Alejandro quería que Marta fuera más organizada, mientras que Marta deseaba que Alejandro fuera más espontáneo. Esto generaba roces constantes, hasta que ambos decidieron soltar esas expectativas. En lugar de intentar cambiarse mutuamente, empezaron a aceptar al otro tal como era. Y lo curioso fue que, al liberar esa presión, ambos comenzaron a mejorar de manera natural. Alejandro se volvió más flexible y Marta más estructurada, no porque se lo pidieran, sino porque se sintieron aceptados. ¿Alguna vez has notado cómo cuando dejas de presionar a alguien, esa persona comienza a florecer? El poder de soltar no solo trae paz, sino que crea un ambiente donde todo y todos pueden desarrollarse sin presión. Es como quitar las piedras del río. El agua siempre fluirá, pero sin obstáculos. Su camino es mucho más suave. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte, porque leer sobre soltar ya es el primer paso para hacerlo. Sigue aquí, porque en las próximas secciones seguiré compartiendo contigo más herramientas, más ejemplos, más enseñanzas sobre cómo soltar no significa perder, sino ganar libertad, ganar paz, ganar una vida más auténtica y plena. Vamos juntos en este viaje, porque soltar es un proceso continuo, una práctica diaria. Y cuanto más practicas, más ligero te sientes, más feliz vives, más permites que la vida te sorprenda con su belleza. El poder de soltar no solo se refleja en la paz mental, sino también en cómo te relacionas con el mundo y contigo mismo. A medida que profundizamos en este camino, es importante entender que soltar no es solo un acto puntual, sino un hábito, una práctica constante que te permite fluir con la vida, sin quedarte atrapado en el dolor del pasado o en la ansiedad del futuro. Una de las áreas donde soltar puede tener un impacto más profundo es en las relaciones. Muchas veces, sin darnos cuenta, intentamos controlar a las personas que amamos, ya sea esperando que actúen de cierta manera, que respondan a nuestras expectativas o que llenen nuestros vacíos emocionales. Pero la realidad es que cuanto más intentas aferrarte a alguien, más te alejas de la conexión auténtica. Déjame contarte la historia de Marta. Ella llevaba años en una relación donde sentía la necesidad constante de agradar a su pareja. Se adaptaba, se moldeaba, intentaba cumplir cada expectativa, todo para evitar perderlo. Pero lo que Marta no veía era que, en su intento de controlar la relación, estaba perdiéndose a sí misma. Hasta que un día, agotada emocionalmente, decidió soltar. Soltó la necesidad de ser perfecta, de complacer en todo momento, y empezó a enfocarse en su propio bienestar. Empezó a hacer cosas que la hacían feliz, a rodearse de personas que la valoraban tal como era. Y, sorprendentemente, no solo su relación mejoró, sino que ella recuperó su propia esencia. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Has sentido que, al dejar de buscar la aprobación de otros, finalmente encontraste la paz contigo mismo? Me encantaría saber tu experiencia. En el estoicismo, se habla mucho de la importancia de no apegarse a los resultados. Epicteto decía, no te aferres a nada con demasiada intensidad, porque todo es temporal. Esto no significa que no debas amar o disfrutar de las cosas, sino que debes hacerlo sin miedo, sin la necesidad de poseerlas eternamente. Cuando amas desde la libertad, no desde el apego, permites que las personas y las experiencias fluyan naturalmente en tu vida. Esto se aplica no solo al amor romántico, sino también a las amistades, a las oportunidades laborales e incluso a los sueños. Muchas veces, nos aferramos a una idea específica de éxito o felicidad, y al hacerlo, cerramos las puertas a posibilidades inesperadas pero maravillosas. Un buen ejemplo de esto es la historia de Pablo. Durante años, Pablo soñó con trabajar en una gran corporación,
Se preparó, estudió, envió solicitudes, pero las puertas seguían cerrándose. Al principio, esto lo frustró profundamente, pero cuando soltó la necesidad de que su carrera siguiera un camino específico, descubrió una nueva pasión: el emprendimiento. Abrió un pequeño negocio, algo que nunca había considerado antes, y encontró un éxito y una satisfacción que jamás habría imaginado. Su vida floreció no porque todo saliera según lo planeado, sino porque él se permitió fluir con lo que la vida le ofrecía. ¿Te das cuenta de cómo soltar el control puede abrirte caminos inesperados? Cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando dejas de imponer tus propios plazos y expectativas, la vida te sorprende de las formas más hermosas. Para empezar a soltar en tu vida, aquí tienes otro ejercicio práctico. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa con propósito. Si la respuesta es no, respira profundo y repite en tu mente: hago lo que puedo y suelto el resto. Este pequeño mantra puede ser muy poderoso para ayudarte a reducir la ansiedad y aumentar tu confianza en el proceso natural de la vida. Otra herramienta útil es la meditación del soltar. Dedica unos minutos cada día para visualizar todo aquello que te preocupa como si fueran globos de helio. Imagina que sostienes cada globo con una cuerda. Cada globo representa un miedo, una expectativa, una preocupación. Y uno a uno, imagina que sueltas la cuerda y dejas que el globo se eleve al cielo. Permítete sentir la ligereza, la liberación. Esta práctica no solo es simbólica, sino que también ayuda a tu mente a entrenarse para dejar ir lo que no puedes cambiar. El estoicismo también nos recuerda que soltar no significa ser indiferente, sino vivir con ecuanimidad. Significa aceptar tanto el éxito como el fracaso con serenidad, sin dejar que las circunstancias externas dicten tu paz interior. Marco Aurelio decía: elige no ser dañado y no te sentirás dañado. No te sientas dañado y no lo serás. Este es un recordatorio de que, aunque no siempre puedas controlar lo que te sucede, siempre puedes controlar cómo reaccionas. Y, si alguna vez te encuentras en una situación en la que soltar se siente imposible, recuerda esto: todo pasa. Nada en la vida es permanente. Ni el dolor, ni la alegría, ni las dificultades, ni las victorias. Todo es parte de un ciclo, y cada final trae consigo un nuevo comienzo. ¿Te has dado cuenta de cómo las estaciones del año nos enseñan a soltar? El otoño, por ejemplo, es un recordatorio perfecto. Los árboles dejan caer sus hojas, no porque estén muriendo, sino porque se están preparando para renacer. Asimismo, cuando tú sueltas, no pierdes, sino que creas espacio para lo nuevo, para lo mejor, para lo inesperado. Sigue aquí, porque aún queda mucho más por descubrir. Quiero seguir compartiendo contigo más historias, más enseñanzas y más herramientas para que el proceso de soltar se convierta en una parte natural y poderosa de tu vida. Vamos a seguir explorando cómo puedes aplicar este concepto en todas las áreas de tu vida. Desde tu trabajo hasta tu espiritualidad, desde tus metas hasta tu bienestar emocional. Porque cuando aprendes a soltar, no solo vives más ligero, sino que comienzas a atraer todo lo que realmente necesitas, de la forma más hermosa y natural. El arte de soltar también se extiende a cómo manejamos nuestras expectativas. ¿Cuántas veces hemos planeado cada detalle, imaginado cada resultado, solo para darnos cuenta de que la vida tiene su propia manera de sorprendernos? Y es precisamente en esos momentos, cuando las cosas no salen como esperábamos, donde la práctica de soltar se convierte en un verdadero superpoder. Conozco a alguien llamado Fernando. Fernando siempre había soñado con tener su propia casa en la ciudad. Ahorró durante años, buscó la propiedad perfecta, hizo planes detallados. Sin embargo, cuando finalmente encontró una oportunidad, algo no salió bien. Los trámites se complicaron y perdió la casa.
Para él, fue devastador. Todo su esfuerzo, todas sus expectativas se desmoronaron. Durante meses, se sintió atrapado en la frustración, incapaz de entender por qué las cosas no salieron como él quería. Pero con el tiempo, Fernando decidió soltar esa decepción. Empezó a abrirse a nuevas posibilidades. Un día, durante un viaje a una pequeña ciudad costera, se enamoró de un terreno cerca del mar. Algo en él hizo clic. En lugar de su sueño original en la ciudad, decidió construir allí un pequeño hogar. Hoy vive una vida más tranquila, más en contacto con la naturaleza y, lo mejor de todo, más feliz de lo que jamás imaginó. Si hubiera seguido aferrado a su antigua expectativa, nunca habría descubierto esta nueva versión de sí mismo. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? ¿Que lo que pensabas que era un fracaso resultó ser una bendición disfrazada? El estoicismo tiene una enseñanza muy poderosa para estos casos. Amor fati, o amar tu destino. Esto significa aceptar todo lo que sucede, no solo con resignación, sino con gratitud. Es entender que cada giro inesperado, cada puerta cerrada, cada cambio de plan, forma parte de un camino más grande. Uno que a veces no podemos ver de inmediato, pero que siempre nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Una práctica muy útil para soltar las expectativas es la revaloración cognitiva. Esto implica cambiar la manera en la que interpretas las situaciones. Por ejemplo, en lugar de pensar, esto no salió como esperaba, todo está perdido, puedes cambiar tu narrativa a, esto no salió como esperaba, pero quizás hay algo mejor en camino. Este simple cambio de perspectiva puede liberar una enorme cantidad de estrés y abrir tu mente a nuevas oportunidades. Además de las expectativas, soltar también se refiere a dejar ir el perdón. Perdonar no es solo un acto hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Muchas veces nos aferramos al rencor, al dolor, a los errores del pasado, y ese peso nos impide avanzar. Déjame contarte la historia de Clara. Ella llevaba años enojada con su hermano por una discusión familiar. Cada vez que pensaba en él, sentía un nudo en el estómago. La relación se enfrió, las reuniones familiares se volvieron incómodas, hasta que un día, Clara decidió soltar. No porque la situación se hubiera resuelto mágicamente, sino porque se dio cuenta de que el rencor solo la estaba lastimando a ella. Escribió una carta, no para enviarla, sino para liberar sus emociones. En esa carta, expresó todo lo que sentía, todo lo que le dolía, pero también todo lo que estaba lista para dejar ir. Después de escribirla, la quemó, viendo cómo el humo se llevaba su enojo. Y en ese acto simbólico, encontró paz. Con el tiempo, la relación con su hermano mejoró, pero incluso si no lo hubiera hecho, Clara ya había ganado algo invaluable: su libertad emocional. Hay algo o alguien a quien necesitas perdonar, no necesariamente para reconstruir una relación, sino para liberar tu propio corazón. Marco Aurelio decía: la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Esto nos recuerda que, al soltar el rencor, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Perdonar no significa aprobar lo que sucedió, sino elegir no cargar más con esa energía negativa. Otra área donde el soltar puede ser transformador es en nuestra relación con el éxito y el fracaso. A veces, nos aferramos tanto a una imagen específica de éxito que no permitimos que la vida nos muestre otras formas de triunfar. Nos contamos historias sobre lo que debería ser, en lugar de aceptar lo que realmente es. Un ejemplo de esto es la historia de Raúl. Él siempre quiso ser músico profesional. Soñaba con tocar en grandes escenarios, con el aplauso de multitudes. Pero después de años de intentarlo, las oportunidades no llegaban. Raúl se sentía fracasado, como si todo su esfuerzo no hubiera valido la pena. Hasta que un día, un amigo le pidió que diera clases de música a niños en un pequeño centro comunitario. Al principio, Raúl lo vio como un paso atrás, como una señal de que no había logrado su sueño. Pero cuando empezó a enseñar, algo cambió.
Descubrió que, a través de esos niños, su música tenía un impacto profundo y genuino. Su éxito no estaba en los grandes escenarios, sino en cada pequeña sonrisa, en cada niño inspirado. Raúl no solo soltó su antigua expectativa, sino que encontró un propósito aún más grande. ¿Y tú? ¿Hay algún sueño o expectativa que necesites soltar para abrirte a algo nuevo? A veces, lo que parece un desvío es, en realidad, el camino principal. El camino de soltar es un proceso, no un destino. Es un recordatorio constante de que la vida no siempre sigue nuestras reglas, pero siempre sigue su curso perfecto. Cuanto más te permitas fluir, cuanto más sueltes la necesidad de controlar cada detalle, más notarás cómo la vida tiene una manera asombrosa de alinear todo para tu bien. Todavía hay mucho más por explorar. Quiero seguir compartiendo contigo más herramientas, más historias y más reflexiones sobre cómo soltar puede transformar tu vida en todos los niveles. Desde tus emociones hasta tus relaciones. Desde tu carrera hasta tu paz interior. Porque cuando sueltas, te conviertes en un imán para todo lo bueno. Abres espacio para lo nuevo y permites que la vida te sorprenda con su infinita sabiduría.